Estamos de regreso y nos vamos a la aliyá número 7 en el capítulo 9, versículo 17, donde nos quedamos, y terminaremos la aliyá 7 pasando por el maftir al capítulo 9 al final, que es el versículo 35. Leyendo en la Torá aprendemos lo siguiente: todavía tú retienes a mi pueblo para no enviarlos. He aquí, yo haré llover como este momento el día de mañana, granizo muy recientemente que nunca hubo como él en Mitzrayim desde el día en que fue fundada hasta ahora. Entonces ahora envía a juntar tu ganado y a todo lo que es tuyo que está en el campo, toda persona y bestia que se hallare en el campo, que no sea reunida a la casa, y cayere sobre ellos el granizo, morirá. Quien tuvo miedo de la palabra de Adonai de los siervos de Paró, introdujo sus siervos y su ganado a las casas. Pero quien no puso su corazón en la palabra de Adonai, dejó a sus siervos y su ganado en el campo. Dijo Adonai a Moshe: extiende tu mano hacia el cielo y habrá granizo en toda la tierra de Mizraim, sobre la persona, sobre la bestia y sobre toda hierba del campo en la tierra de Mizraim. Extendió Moshe su báculo hacia el cielo, y Adonai puso sonidos y granizo, y fue el fuego en la tierra. E hizo llover Adonai granizo sobre la tierra de Mizraim. Hubo granizo y fuego ácido dentro del granizo muy recio, que no hubo como él en toda la tierra de Mizraim. Desde que fue una nación, golpeó el granizo en toda la tierra de Mizraim todo lo que estaba en el campo. Desde la persona a la bestia y a toda hierba del campo golpeó el granizo, y a todo árbol del campo quebró. Solamente en la tierra de Goshen, que estaba allí los Bené Israel, no hubo granizo. Envió Paró llamar a Moshe y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez, Adonai es Sadik, mientras que yo y mi pueblo somos los culpables. Rueguen a Adonai, ya es bastante lo que hubo de sonidos de Elohim y granizo. Los enviaré y no volverán a retenerse. Y le contestó Moshe: cuando salga de la ciudad, extenderé mis palmas delante de Adonai. Los sonidos cesarán y granizo no habrá más, a fin de que sepas que Adonai es la tierra. Pero yo sé que tú y tus siervos todavía no tienen temor delante de Adonai Elohim. El hino y la cebada fueron golpeados porque la cebada estaba madura, y el hino con el tallo crecido, mientras que el trigo y el alforfón no fueron abatidos, porque estaban blandos. Salió Moshe de Faró de la ciudad, extendió sus palmas delante de Adonai, y luego cesaron los sonidos y el granizo, y la lluvia no bajó a tierra. Vio Paró que cesó la lluvia, el granizo y los sonidos. Volvió a pecar y endureció su corazón, tanto él como sus siervos. Se endureció el corazón de Paró y no envió a los Bené Israel tal como había hablado a Adonai en mano de Moshe. Bien, en esta última porción de la Parashat Vaera, la séptima, vamos a ver cómo cierto número de personas del pueblo de Egipto ya estaba creyendo en la palabra de Hashem, y había que creer, porque de lo contrario perderían sus pocos bienes que todavía les quedaban. Entonces vamos a ver que actúan de acuerdo a la forma de ellos, protegiéndose, salvaguardando sus bienes materiales. Después de que se ha anunciado que el granizo caería, se refugian ellos en sus casas y refugian ahí mismo a sus animales. Pasada la situación, dice la Torah que Paró otra vez pidió a Moshe que se resolvieran las cosas, prometiendo que dejaría salir al pueblo de Israel de Mitzrayim para que hiciera los festejos y servicios que había solicitado, pero al final se retracta y endurece aún su corazón. Dice la Torah que también los siervos vuelven y endurecen su corazón, no creen. Hay personas que tienen temor a ciertos poderes. Por supuesto, el poder de Hashem es absoluto, es grande. Ahora que han oído esto y atenta contra su persona, atenta contra sus bienes, inmediatamente entienden. Pero cuando ven, porque están en sufrimiento y han estado en sufrimiento, pero cuando ven que es retirado el sufrimiento,
Y otra vez, Faraón está siendo bueno en poder retirar temporalmente a las plagas que están azotando a la población. Entonces de inmediato también se vuelven otra vez en la condición de Paró. O sea, que ellos están deambulando también entre uno y otro lado. Esto es cuando una persona toma con ligereza sus decisiones. Cuando uno, finalmente por eso va a ser castigado el pueblo de Egipto. Cuando uno no cumple su palabra y cuando uno se debate en una situación y la otra y no define su posición, su postura, va a terminar siendo arrollado por ambas situaciones. Por eso uno debe, como decimos nosotros aquí, uno debe jugarse todas las canicas a un solo juego. Y de esta forma podrá destacarse su decisión, sea buena, o sea, le haya salido bien, o al final le haya salido mal, afrontará con responsabilidad la decisión que haya tomado, buena o mala. La cuestión intermedia, la cuestión mediana de esta decisión no es bien considerada. El seguir un concepto y después abdicar, venirse atrás y seguir otro concepto. Entonces sí se entiende que está en la naturaleza del ser humano vivir de acuerdo a su conveniencia. Pero esto, en cuanto a la decisión por seguir la palabra de Hashem, no puede uno actuar con medianías. O la decisión es sí o la decisión es no, pero cada uno afrontará con responsabilidad su decisión. Esto es lo que ha de ocurrir y esto es lo que finalmente van a dejar como parte de su vida estos siervos egipcios, y van a actuar siempre en decisiones medianas. De este lado se está manifestando el poder de Hashem, me voy para allá. Y del otro lado se oye que de pronto todo se calma y se está manifestando el poder de Faraón, entonces me voy para allá. Entonces, quien está jugando en este ir y venir, porque ve que el poder está en un lado o en otro, esta es una persona que no tiene unos ideales fijos, aun cuando fueran equivocados. Es mejor tomar una decisión definitiva y no estar coqueteando con uno y después dejándolo, traicionando y después quedando con otro, porque no se está entregando al concepto, no se está entregando a la idea y no se está involucrando al 100%. Lo cual puede traer el fracaso del grupo al cual él está siguiendo en un momento dado, y después por eso solo se escapa de ese grupo y se va a otro grupo donde ve que está resurgiendo, y esto no es una decisión correcta. Sea que el grupo al cual ha decidido está yendo hacia adelante, está creciendo, se quedará y permanecerá. Si está viniendo a la baja, también deberá quedarse y sostener, no solamente en los tiempos álgidos, sino en los altibajos. Debe de permanecer fiel a la decisión. Eso es ser fiel a sí mismo. Es creer y demostrar con las acciones que uno está allí con esa ideología y uno se muere, como decimos nosotros, con esa ideología, y no nada más dejándose llevar por lo que temporalmente ocurre, lo que puede llegar en un momento dado, que estoy contigo mientras estás arriba, pero cuando estás abajo no estoy contigo, y entonces busco con quién está arriba. Esta forma doble de actuar, este doble cara, no es bien visto por la Torá. En esta parashá se habla de la cantidad de plagas que viene sobre el pueblo de Egipto, para que finalmente uno pueda tomar la decisión de si está uno por Hashem o si está uno por el lado materialista de las cosas. Va a ayudar para manifestarle el interior que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestras vidas. Todas las plagas, los sufrimientos, las circunstancias difíciles,
por las cuales todo hombre ha de pasar, pero lo único que va a medir el grado de nuestro compromiso, la fidelidad y la justicia, el momento de involucrarse en cada una de las cosas que nosotros hacemos. Todos y cada uno de nosotros debemos aprender a tomar decisiones y a sostener en los momentos altos o bajos las decisiones que nosotros hemos tenido en la vida. Bueno, nos vemos para la próxima Aliyah. De momento les deseo Shabbat Shalom.